Iglesia esta noche, aprovechemos la misericordia de Dios. Aleluya. Póngase de pie, vamos a orar, luego leeremos la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Cierra tus ojos y miramos al Padre. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Dios, esta noche le damos gracias por su infinita misericordia, por habernos permitido, Señor, el estar acá una vez más. Sabemos que este es un privilegio del cual no éramos dignos en aquel tiempo, Señor, pero tu infinita misericordia, tu amor y tu bondad nos ha hecho, Señor, que seamos dignos de este privilegio esta noche. Padre, gracias le damos por cada uno de los que están aquí presentes. Señor, en esta noche yo pongo a cada uno de ellos en tus manos, bendito Dios. Usted conoce las dificultades, los problemas, todo aquello, Señor, que acongoja a su pueblo. Usted lo conoce, bendito Dios. Yo la pongo en sus manos para que esta noche, Señor, haga usted milagro en cada uno de ellos. De igual manera le ruego y le suplico por esta palabra que vamos a leer, Señor, que la podamos entender, que pueda yo entender lo que voy a leer, bendito Dios, para poderlo exponer delante de su pueblo, y que mis palabras sean palabras de edificación, sea un consejo para tu pueblo y para mi persona también. Gloria, Señor, en el nombre de Jesús le ruego, quédese en medio nuestro. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor, hermanos, allí en 2 de Samuel, capítulo 18 y verso 5 en adelante leemos, hermanos. No sé si todos lo tenemos ya. Amén. Amén, gloria a Dios. Le damos lectura a la palabra del Señor y dice versículo 5, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al camino contra Israel y se libró la batalla, al campo, contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres, y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó delante, y viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab le respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1,000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, había yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano.
Esta noche estaré hablando acerca de un tema que dice cuando los padres nos equivocamos. Pero óiganme, yo sé que todos los padres nos equivocamos de una y otra manera, de muchas maneras nos equivocamos, pero de la equivocación de la cual quiero hablar esta noche es cuando nos equivocamos al corregir a nuestros hijos. Amén. Amén. Al corregir a nuestros hijos. Nosotros como padres nos equivocamos al corregir a nuestros hijos muchas veces, hermanos. ¿Por qué razón? Porque nosotros amamos a nuestros hijos. Yo no sé si aquí hay alguien, un padre de familia o una madre que no ame a su hijo. No lo hay, ¿verdad? Señor. Todos amamos a nuestros hijos. Así es. Pues es un mandato de Dios. Dice la palabra de Dios que es un regalo de Jehová. Nuestros hijos. Entonces hay razón para amarlos, hermanos. Hay razón para amar a nuestros hijos, pero muchas veces los amamos tanto que no alcanzamos a ver la maldad que hay en ellos. ¿No les pareció la palabra? Aleluya. Nos equivocamos muchas veces y de tanto amarnos no vemos, hermanos, el mal que hay en ellos. Porque recordemos una cosa, usted conoce o nosotros como padres conocemos a nuestros hijos en la casa. En la calle ya no los conocemos. Allí no sabemos quiénes son. Allá lo ve la gente que conoce a usted y me conoce a mí. Por esas personas muchas veces nos damos cuenta en qué pasos andan nuestros hijos. Pero hay momentos, hermanos, en que nosotros debemos, o debería ser así, tomarnos un tiempo para caminar junto a nuestros hijos y ver a todos lados, a ver de qué lado nos señalan. Hermanos, porque tenemos que ver, hermanos, y guiar a nuestros hijos en los buenos caminos. Porque no es solo de engendrar un hijo o la madre dar a luz un hijo y criarlo, mandarlo a la escuela, esperando que el profesor eduque a su hijo o a su hija. La educación comienza en la casa. Amén, aleluya, así es. Nosotros debemos de comenzar a educarnos. Educar a nuestros hijos en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque se desvían nuestros hijos. Tenemos que estar pendientes de ellos. Lo que pasó aquí, hermanos, esta historia comienza en el capítulo 13 y termina en el capítulo 19. Allá en el capítulo 13 vemos a un hermano de una hembra que era virgen, hija de David, del rey David. Eran hermanos los dos y él se llamaba Amnón, y este hombre estaba enamorado de su hermana y él se fingió estar enfermo, y este hombre, hermanos, llamó a su padre, o bien David fue a visitarlo, y este hombre le dice que mandara a su hija Tamar, a su hermana, que le cociera 2 hojuelas para poder comer. Pero este hombre ya tenía un pensamiento sucio dentro de su mente y un sentimiento sucio en su corazón. Ya él tenía otras cosas, hermanos, otros pensamientos sobre su hermana. Pero ahí, hermanos, es donde yo le digo, hermanos, que cuando los padres nos equivocamos, este joven le dijo a su padre David que enviara a su hermana. Viene David, llega a donde está Tamar y le dice: ve a la casa de tu hermano y cocínale hojuelas para que coma. Lo manda, hermanos, a la casa de este hombre, y viene ella, hace lo que el padre le dice, lo que ellos le dijeron, lo que él le pidió, y cuando ya estaba se lo sirve, pero este hombre no quiere comer y le dice: saca todos los que están aquí fuera.
Y ella lo hizo, y cuando ya estaban solos, la llama y le dice que vaya, hermanos, a su alcoba, que allí va a comer. Pero no iba a comer las hojuelas. Él quería comer otra cosa, bueno, y lo logra, hermanos, a través de que él era más fuerte. Luego la echa, luego se va esta mujer y llega donde su hermano al salón, y él le pregunta: ¿ha estado tu hermano Amnón contigo? Pues él le dice que no se preocupe, que no llore, pues al fin y al cabo es su hermano. Pero en este hombre, en el salón nace un sentimiento, hermanos, y era un sentimiento de venganza. Quería vengar a lo que le había sucedido a su hermana. Pero allí, hermanos, está la equivocación. David supo, y dice la Biblia en el versículo 21 del capítulo 13, dice que David se dio cuenta de eso, pero no dijo nada, solo se enojó, no fue a donde su hijo que había cometido el error para que este hijo hiciera lo correcto con su hermana, para que limpiara esa mancha. Pero no lo hizo, solamente dice que se enojó. Nosotros como padres también estamos en la obligación, hermanos, de aconsejar a nuestros hijos. Estamos en la obligación de que si nuestro hijo o un hijo de nosotros comete un error, hay que enfrentarlo, hay que hacerle ver el error, hay que buscar la manera en la cual él pueda solucionar ese error. Pero no quedarse solo con saber lo que había pasado. Hermanos, ahí es donde entra, hermanos, el tema. Cuando los padres nos equivocamos, ahí se equivocó David. Se equivocó desde el primer momento en que manda a su hija a donde su hermana. Y luego pasa lo que pasó, hermanos, y allí nace, como le dije, el sentimiento en este hombre Absalón. Hermanos, él nunca dijo nada, dice la Biblia, que no habló bueno ni malo con su hermano. Pero se lo guardó en su corazón. Pero dice la Biblia que al cabo de 2 años, él tenía un evento en su casa y invita a su padre con todos sus siervos. Su padre le dice que no pueden ir porque son muchos, y no quería ser gravoso para su hijo. Entonces él le dice: envía a mi hermano Amnón. Y él le pregunta: ¿y para qué? Debe de ir tu hermano. Pero al fin de tanto insistir, este hombre, David manda a Amnón a la casa de este hombre, pero este hombre ya tenía planeado todo. Así es. Ya tenía todo en orden, ya había hasta hablado con sus siervos, ya había planeado cómo y en qué momento iban a darle muerte. Mire todo el relajo que pasa. ¿Por causa de qué? Por causa de no reaccionar bien como padres. Así muchas veces sucede en nuestra vida, hermanos, hoy en día, por los errores que cometemos al educar a nuestros hijos. Suceden cosas desagradables en la vida de ellos como en nuestra vida. Así es. Todos, hermanos, llevamos esa culpa, no solo nuestros hijos, nosotros por ser padres y no saberlos guiar, no saberlos educar, también formamos parte de ese problema. Así es, así es. Y los hijos, hermanos, que se dejan llevar por sus propios sentimientos, llegan a cometer grandes errores en su vida. Errores, hermanos, de los cuales estos se pueden arrepentir toda su vida. Y nosotros también como padres. Pero tanto es el amor que les tenemos que muchas veces ese amor nos ciega y no podemos ver los errores de nuestros hijos, y aunque los veamos, muchas veces nos quedamos callados. Hay muchos padres de familia que al ver los errores de sus hijos se quedan callados, no enfrentan a sus hijos, quizás por temor o no sé por qué. Pero yo sé, hermanos, que usted como padre, yo como padre de familia, no debemos tener temor de nuestros hijos, tenemos que enfrentarlos. Así es. Porque son nuestros hijos. Claro. Yo tuve una experiencia así con mi hijo mayor. Él una vez me levantó la voz y me ofendió. Él estaba cenando
hermanos, y no sentía que horas lo volví a sentar en la silla. ¿Por qué, hermanos? ¿Lo hice mal? No, lo hice bien, porque si yo le debo pasar eso, hasta hoy, este día, todavía estuviera quizás aquí donde hubiera encaramado. Pero no, las cosas hay que cortarlas de raíz y hay que cortarlas en el momento correcto. Así es. Porque si no, hermanos, pasan cosas de las cuales después nos tenemos que arrepentir. Este hombre, David, no corrigió a su hijo. El otro se sintió mal y toma ese resentimiento en contra de su hermano, y llega el momento en que hacen la fiesta, lo invitan, toma, y cuando él ya está mareado, él hace la señal y lo mata. Qué tremendo, hermanos. Pero quizá lo más tremendo de esto es que también, hermanos, el padre, sabiendo que su hijo había cometido un error y que el otro estaba molesto, lo mandó a la casa de aquel que estaba molesto. Mire cuántas equivocaciones. Nosotros, hermanos, tenemos que abrir bien nuestros ojos para guiar a nuestros hijos. No le digo que tenemos hijos perfectos, no hay hijos perfectos. Pero al menos, hermanos, hijos que sepan, hermanos, responder, que den un buen ejemplo. Hijos, hermanos, que no sean señalados o que no den motivo para que otra gente nos señale a nosotros como padres, como malos padres. Hermanos, mire, esto, aunque usted y yo amemos tanto a nuestros hijos, no podemos detener, hermanos, la justicia de Dios. A Dios no se le olvida nada. A nosotros, quizás por el amor que les tenemos a nuestros hijos, quizás se nos va a olvidar el daño que Él nos ha hecho. Absalón le hizo daño a su padre, hizo cosas en contra de él, desagradables delante de su padre y delante de Dios, y por eso vino juicio a su vida. ¿Por qué? Porque el amor que le tenemos a nuestros hijos nunca, jamás va a detener la justicia de Dios. Así es, Señor. Dios siempre, hermanos, cobra la deuda. Pero para que eso no pase, debemos de cuidar nosotros de nuestros hijos, que ellos sean gente de valor, que sean hombres de valor, hombres que le sirvan a Dios. Aleluya. Hembras que también le sirvan a Dios. Hijas que sean hijas valoradas, Señor, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. gloria a Cristo. Porque de eso se trata. Nosotros tenemos que educar, que guiar a nuestros hijos en ese buen camino. Porque si no, hermanos, nos vamos a lamentar. Después nos vamos a preguntar, ¿y qué hicimos? ¿Qué hice yo como padre? ¿En dónde me equivoqué? En todo le van a decir los hijos. Ay, Jesús. Hay hijos que le han dicho a sus padres, sí, pero tú no me corregiste. Por eso soy lo que soy. Ay, Señor mío. Y eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. Este hombre amaba a su hijo, que dice la Biblia que lloró a su hijo. Lloró a Absalón. Tanto lo lloró que el capitán Joab se dio cuenta de eso y lo reprendió. Tanto lloró a su hijo, amaba a su hijo, que lo lloró. Hermanos, cuando este murió y cuando se fue también lo lloró, porque Absalón huye, hermanos, de ahí, de ese lugar, después que asesina a su hermano, o manda a asesinar a su hermano. Él huye de ese lugar cuando él no estaba. Dice que huyó, estuvo lejos 3 años, y en esos 3 años David lo lloró. Y lo lloró cuando este hombre también murió. Pero mire cómo es la situación, hermanos, de tremenda, cómo es la justicia de Dios. Dicen que la Biblia, lo que hemos leído, que este hombre iba a la guerra, hermanos. David le había encargado a sus capitanes que no lo tocaran, porque él amaba a su hijo, a pesar de todas las
la cosa que este había hecho. Dice que este hijo, hermanos, en el capítulo 14, se ve, hermanos, que este hombre se ponía a la puerta de la entrada, dice, del palacio, y allí con los que iban llegando, hermanos, para que el rey los atendiera. Ellos llegaban para que el rey los ayudara. Él les decía de dónde eres y ellos se identificaban con él, y él les decía que él quisiera, que él quería que lo pusieran como juez porque él haría algo por ellos, pero el rey lastimosamente no iba a hacer nada por ellos. Mire qué tremendo, hermanos, hablar de su padre, poniéndolo en contra del pueblo. Y fue así, de esa manera, que este hombre ganó gente, ganó pueblo. Y cuando ya se sentía fuerte, entonces le declaró la guerra a su padre. Así es, sí. Pero qué tremendo, hermanos. Luego dice la Biblia que también le violó a sus 10 concubinas. Cuando David se fue a huir y dejó a sus 10 concubinas cuidando, hermanos, el palacio, llegó a él y la violó. Sí. Qué tremendo todo lo que le hizo. Y a pesar de todo eso, David recomienda a sus capitanes que no lo toquen. Mire cómo es el amor de un padre a sus hijos. Qué tremendo, hermanos. Pero este David, hermanos, amaba a este hombre. Pero Dios ya no lo amaba. Porque Dios, hermanos, es un Dios justo. Es un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Este Absalón, hermanos, había cometido todo ese tipo de errores, de pecado, se puede decir, hermanos, de pecado. Pero dice, hermanos, que cuando él iba a la guerra, iba montado en un mulo, y dicen que pasó debajo de la encina. ¿Y qué pasó? Él quedó suspendido de la cabeza, allí colgado, hermanos, entre el cielo y la tierra, y el mulo pasó. Muchos dicen, hermanos, que ni el cielo ni la tierra lo querían, porque murió en el aire. Qué tremendo, ¿verdad? Pero, hermanos, ahí vemos la justicia de Dios. Ahí Dios hizo justicia. Aunque David no quería que lo tocaran, que no le quitaran la vida, pero Dios lo deja ahí colgado, hermanos, en esa encina, aunque no murió de eso, sino que lo mataron. Hermanos, lo llegaron allí a terminar de matar. El mismo capitán al cual le había dado orden David de que no lo tocara, él estaba en contra de esto. Él estaba en contra. Y dice que agarró 3 dardos y se los metió en el corazón. Luego los 10 jóvenes llegaron, escudieron de él y lo agarraron a espada. Ahí lo terminaron de matar. Mire cómo muere este joven. ¿Pero a causa de qué? De la rebeldía, de volverse en contra de su padre. Por eso, jóvenes, hay que tener cuidado. No hay que volverlos en contra de sus padres, porque Dios está viendo todo. Dios tiene los ojos puestos sobre cada uno de nosotros. Este joven, hermanos, quería ser el rey, quería ser más que su padre, quería derrocar a su padre. Pero Dios no lo permitió. Dios le quita la vida, hermanos, y igual sucede, hermanos, con otros ejemplos que hay en la Biblia. Hay varios ejemplos, hermanos, en donde la justicia de Dios opera. Porque Dios es un Dios justo. A Dios no se le escapa nada, hermanos. Dios no olvida nada. Puede ser que usted y yo hemos hecho algo del pasado, pero ahora quizás estamos bien, pero quizás más allá puede ser que Dios se la cobre y ahí nos vamos a preguntar ¿y qué hicimos? Aleluya. Ahorita yo estoy viviendo, hermanos, un ejemplo con mi hermano en carne. Él tiene problemas ahorita, hermanos, pero yo hoy llego a mi casa y yo le recordé lo que yo me acuerdo que él había hecho, y él solo me vio y me dijo, sí estoy pagando algo. Estaba consciente, está consciente. Él llegó a buscarme ayuda, pero lastimosamente yo le digo, no te puedo ayudar en ese caso, porque eso ya es un trato de Dios contigo. Aleluya. Dios está tratando contigo. Así que lo que te queda
afirmate bien, Amén. afirmate bien. Y Dios tendrá misericordia de ti. Aleluya. Es que nos suceden cosas muchas veces, pero se nos olvida. Es necesario que alguien nos acuerde. Sí. Porque se nos olvidan las cosas que hemos hecho. Cierto. Y como la Biblia, hermanos, es clara, pues Dios nos perdona nuestros pecados. Pero las consecuencias de eso tenemos que pagar. Amén. Dios nos perdona, Sí. pero las consecuencias tenemos que Hay que pagar. pagarlas. Y eso, hermanos, es cierto. Bendito. Eso no es ninguna mentira. Y eso nadie lo ignora. Usted recuerda, hermanos, lo estuvimos leyendo hoy en el ayuno. Se recuerda, hermanos, que leímos ahí donde muere, hermanos, aquella mujer llamada Jezabel. Sí. También se ve antes de eso, hermanos, en Primera de Reyes, vemos, hermanos, que muere el rey Acab. Sí. Este hombre, hermano, Dios ya le había decretado muerte a través del profeta, pero luego este hombre se arrepiente y Dios dice: no se lo voy a cobrar en los días en sus días, lo voy a cobrar después. Pero este hombre, hermano, dice que va a la guerra y él hasta se disfraza de que no sé, pero se disfrazó, dice la Biblia, y al otro rey, a Josafat, le dijo: tú no te disfraces. El rey fue con sus ropas reales a la guerra y cuando lo vieron dijeron: este es el rey de Israel. Pero cuando lo rodearon, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo este rey? Gritó por ayuda y dijeron: no es el rey de Israel. Se fueron, pero en ese momento dice que un soldado lanza una flecha y lamentablemente le cayó al rey Aleluya. y muere acerca de eso. Sí. Mire cómo es la justicia de Dios. Ajá. Nosotros podemos huir, hermano. Ajá. Pero la justicia de Dios, si usted y yo debemos algo, la justicia de Dios nos alcanzará. Amén. La Así es. justicia de Dios nos alcanzará en donde quiera que estemos. Señor. Por mucho que oigamos, hermanos. ¿Sabe que es lo mejor? Arreglar nuestra vida Sí. con Dios. Cierto. Para que la justicia de Dios no nos alcance. Aleluya. Esta Jezabel dice que también se pintó la cara y vio a aquel hombre que llegaba, hermanos, en busca de ella, y se pintó y le habló a aquel hombre la ve, hermanos, que estaba en lo alto, y le dice: ¿quién está conmigo? Y ahí estaban dos eunucos y dice que ellos dijeron que ellos estaban con él, y él les dijo: pues agarre a Jezabel y lance. Y quedó destripada, hermano. Aleluya. El hombre todavía tenía misericordia y dijo: recójala, pues al fin y al cabo es hija de un rey, recójala y le dan sepultura. Pero ¿qué pasó cuando llegaron? Ya no hallaron el cuerpo, ya solo hallaron los huesos, ya se lo habían comido los perros, como Dios se lo había dicho. Oiga, hermanos, la justicia de Dios no se equivoca y no se pierde. La justicia de Dios nos alcanzará siempre y cuando andemos mal con el Señor. Así es. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? Afirmarnos, andar bien delante de Dios, de reconocer si estamos mal y acercarnos al Señor. Cierto. Y no hacerle mal a nadie, porque ese mal que usted le hace a otra persona, Dios se lo va a cobrar. Mire este joven Absalón, Dios le cobró todo lo que le hizo a su padre David, y se lo cobró con la vida. A esta mujer Dios se lo cobró con la vida también, a su esposo también, porque su esposo dice que quería ¿cómo se llama? Un viñedo, hermano, que era de un hombre llamado Nabor, y lo quería. Pero dice que llegó a su casa desconsolado y la esposa le dijo: ¿y qué tienes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no comes? Y él le comentó lo que había sucedido, lo que la voz le había dicho. Y ella le dijo: ¿y tú eres el rey? Pero no te preocupes, le dijo, mañana yo te regalo ese viñedo. Y la mujer planeó todo, hermanos, y le dieron muerte al pobre Nabor. ¿Y él por qué no la vendía? No porque no quería, él no la vendía, hermanos, porque era una herencia de sus padres. Así es. Por eso no la vendía. Pero vino, hermanos, esta mujer y planeó la muerte de este hombre. Pero mire cómo terminó ella.
Y mire el rey cómo muere. ¿Por qué? Porque en vez de decirle, no mujer, no hagamos eso. Si él no la quiere vender, pues que no la venda. Así es. Vamos a buscar otra por otro lado. Ajá. Pero no, se quedó callado, dejó que la mujer actuara Ajá. y se cometiera ese asesinato Señor. injustamente. Bendito, Padre. Por eso, él tuvo que pagar también con su hija. Sí, Señor. Y por haber tramado todo eso, esta mujer malvada también murió. Sí, es. Hasta es tremendo, hermano, porque nosotros a veces, muchas veces quizás pensamos, hermanos, o llegamos a creer que quizás lo que hemos hecho, pues Dios ya nos perdonó. Y sí, Dios ya nos perdonó. Gloria. Ya nos perdonó. No nos equivocamos al creer o pensar que Dios ya nos perdonó. Pero que nunca se nos olvide que tenemos que pagar las consecuencias. Aleluya. Yo por eso, hermano, yo no me siento mal con Dios. Yo padezco muchas enfermedades, pero yo sé que son las consecuencias de mi vida pasada. Sí, así es. Y yo estoy bien, hermanos. Gloria a Cristo. Yo estoy conforme. Bendito. Yo sé que yo me lo busqué. Señor. Si Dios a mí me hablaba de antemano, Dios me anduvo buscando por todos lados. Ajá. Pero yo no quería. Ajá. Y seguí viviendo mi vida como a mí más me parecía. Ay, Jesús. Ahora son las consecuencias. Gloria a Cristo. Ahora, hermanos, son las consecuencias. Tengo que pagarlas. Sí. Y no sé hasta cuándo o hasta dónde el Señor me va a cobrar. Amén. Pero aquí estoy, hermano. Yo lo único que le pido a Dios es fuerzas para seguir adelante. Fuerzas para seguir haciendo su obra. Si Él me da la oportunidad, me da el privilegio de predicar, pues yo le doy gracias a Dios. Amén. Porque Él me era digno de eso. No me lo merecía. Gloria. Pero en su infinita misericordia, aquí estoy ahora. Bendito Dios. Y le doy gracias por todo a Dios. Porque Dios ha sido bueno conmigo. Amén. Y yo sí, con toda autoridad, puedo decir, Dios ha sido bueno. Gloria a Dios. Porque la verdad sí, Dios ha sido bueno, hermanos. Ajá. Dios me ha dado una segunda vida. Y esa vida tengo que aprovecharla. Gloria a Dios. No tengo que desperdiciarla. Amén. Porque si la desperdicio, entonces estoy siendo desagradecido con Dios. Ajá. Y con Dios no hay que ser desagradecido. Aleluya. Tenemos que ser agradecidos. Amén. Así que esta segunda vida no sé hasta dónde me va a durar. Hasta que Dios diga. Sí. Pero igual, hermanos, yo no me preocupo. A mí los médicos, muchos me han dicho ustedes, nomás que voy a vivir son 5 años. Amén. Gloria a Cristo. Siempre y cuando, hermanos, lo viva en el Señor, Aleluya. me basta eso. Amén. Así que ese debe de ser, hermanos, Sí, Señor. nuestro pensamiento. Así es. Y si pensamos de esa manera, nos vamos a preocupar los padres que tienen hijos pequeños, guiarlos por un buen camino. Para Aleluya. que no pase esto, hermanos, lo que aquí pasó. Y cuidarnos, hermanos, de todo. Así es. Porque vuelvo y repito, Dios siempre nos cobrará todo. Así es. A Dios tenemos que pagarle, hermanos. No por la salvación, no por la vida eterna. Tenemos que pagarle por lo que hemos hecho Sí, anteriormente. así es, sí, Señor. Él nos ha de cobrar todo. Gloria a Cristo. Y si estando yo en esta situación, estoy, hermanos, hablando clínicamente, estoy pagando, pues gloria a Dios. Bendito Padre. Pero estoy bien, no estoy molesto con Dios. No, así es. No estoy inconforme, hermanos. No, Señor. Yo no vivo preocupado que me voy a morir mañana o pasado. Yo no vivo preocupado de eso. Aleluya. Es más, yo vivo y me acuerdo que estoy enfermo. Santo. Gloria a Dios. A veces, hermano, así son las cosas. Señor. Pero es que para ver esto así, hermano, como yo la veo, tenemos que estar enfocados en lo que Dios ha hecho con nosotros. Y que tanto Dios nos ha perdonado. Aleluya. Porque Dios nos ha perdonado bastante, hermano. Gloria. Pero estas cosas, hermanos, esta palabra de hoy, esta noche, hermanos, esta palabra nos hace ver que el amor a nuestros hijos muchas veces nos llega, aunque la palabra de Dios, hermanos, nos enseña
que debemos amar a nuestros hijos. Salmo 127 dice, hermanos, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Oiga, hermanos, y aunque Mateo, hermanos, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37, dice, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Pero lo que está diciendo ahí Mateo, no está diciendo que no debemos amar a nuestros hijos. Correcto. Él lo que está diciendo es que por amar a nuestros hijos no hagamos la voluntad de Dios. Podemos amar a nuestros hijos, Claro. pero siempre y cuando hagamos la obra de Dios. Aleluya. O sea, la palabra nunca prohíbe que no amemos a nuestros hijos. Salmo lo explica bien claro. En Mateo, pues a veces hay alguien que puede tener duda, pero no, ahí no hay ninguna duda, porque ahí está claro, hermano. Sí, Señor. Es que debemos de amar a nuestros hijos, Sí, Señor. pero todo es balanceado, todo tiene un balance. Por nuestros hijos no vamos a dejar de venir a la iglesia, Claro que no. aunque hay algunos que lo hacen. Por nuestros hijos no podemos dejar de hacer la obra de Dios. Ahora quiero aclararles algo. El martes, hermano, yo no pude venir, pero era el día del Padre. Pero no vine por andar celebrando, no. No vaya a pensar eso y vaya a pecar. ¡Ay, santo! No peque, ¡Aleluya! porque no anduve celebrando. ¡Santo! Ese día, hermanos, no vine porque me puse mal de salud en ese momento, en ese día. Estuve mal, hermanos. ¡Ay, Señor mío! Entonces, tenía la intención de venir porque iba a venir, pero me puse a reposar, hermanos, y me dormí. Desperté como a las 8:30. Entonces, por esa razón no vine. No es porque anduviera celebrando. ¿Quiere que les diga algo? Mis felicidades, me dijeron mis hijos. Ya no. Porque ellos saben, hermanos, que yo no soy partícipe de esas cosas. Por eso lo saben. Por eso ellos mejor solo me ven. ¿Cómo estás? Bien. Pero no me dicen felicidades en tu vida, no. Es que no, hermano, yo no soy partícipe de eso. Es que el día del Padre no solo es ese día, todos los días. Amén, así el día es, del Padre. cierto, claro. Y todos los días es el día de la madre. Amén, así Así es. que no soy ese. Así que porque no me felicitaron o porque no me dieron algo, no me siento mal. Es algo que Dios lo ha inculcado. Y entonces, hermano, no hay por qué sentirse mal. Así es. Un regalo puede venir otro día, cualquier día del año. Así es. Todo, hermano, es una cena, una comida, Sí. para que hacer cualquier día. Gloria. No específicamente por ese día, Sí, pero sí. les aclaro esto para que no pequen. ¡Aleluya! Así que, hermanos, cierren los ojos y vamos a ¡Gloria a dar Cristo! gracias. Digámosle, Padre que estás en los cielos,